Buenos días, apreciados estudiantes. En el día de hoy vamos a empezar nuestras clases virtuales. Vamos a retomar los ejercicios académicos anteriores y tenemos como marco de referencia temático la justicia. Vamos a mirarlo en sus dos dimensiones, retributiva, restaurativa. Luego miramos la justicia transicional. Tratamos de desentrañar el concepto y miramos los pilares de la justicia transicional. Luego los ámbitos de actuación de la justicia transicional y al final hacemos la correlación entre conflicto armado y paz y entre regímenes autoritarios a estabilización democrática. Entonces, empecemos por el concepto de justicia retributiva. Para mirar los orígenes históricos, la primera expresión que se alude es la de ojo por ojo y diente por diente. Significa que existe una proporcionalidad entre el daño y la pena que se le impone a quien lo causa. La ley del talión es quien mejor explica la modalidad de retribución en la justicia. Es decir, en términos conclusivos, cuando hablamos de justicia en términos retributivos, estamos aplicando un criterio de proporcionalidad en el sentido que la pena impuesta a quien causa el daño va a ser de la misma dimensión de la afectación causada en los derechos fundamentales de los sujetos. Mientras que la justicia restaurativa se aplica en contextos de conflicto armado y de graves violaciones a los derechos humanos como en las dictaduras. En esos ámbitos hay un principio que se debe aplicar con preferencia y es el de centralidad de las víctimas. Este principio de centralidad de las víctimas nos permite identificar cuáles deben ser las necesidades prioritarias que afectan a los distintos sujetos que ostentan la calidad de víctima, como mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, comunidad LGTBI, a quienes se les aplica enfoque diferencial. La restaurativa tiene como finalidad aproximar a víctima y victimario a través de instancias como son los grupos familiares o de apoyo que sirven de interlocutores, de mediadores para que se logre el objetivo final, que es la reconciliación precedido del perdón y la prohibición de venganza, para que el círculo de violencia cese y pueda existir una paz estable y duradera. En materia de justicia transicional, ya es un concepto que alberga otros componentes, pero que al mismo tiempo tiene parte de la justicia retributiva y la justicia restaurativa. ¿Por qué lo digo? Porque existe un rango de punibilidad que se denomina pena alternativa, que discurre entre 5 y 8 años, siempre y cuando el causante del daño grave se someta a una justicia especializada y diga la verdad, se someta a la justicia, repare integralmente a las víctimas y garantice la no repetición. Bajo esas condiciones, además del desarme, la desmovilización y la reincorporación social, política y económica. Por eso el concepto nos dice que son procesos y procedimientos judiciales y extrajudiciales. Los judiciales, como ejemplo, tenemos la Jurisdicción Especial de Paz y como mecanismo extrajudiciales la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.
o la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. En este contexto vamos a observar necesariamente graves violaciones a los derechos humanos, y estas graves violaciones se registran precisamente en un régimen autoritario como la dictadura, y graves infracciones al VIH. Esto significa que las víctimas y los afectados de un conflicto armado interno o internacional plasmados en los convenios de Ginebra de 1949 van a tener una afectación por las disputas de actores armados en el territorio que están generando tortura, desaparición forzada, homicidios, masacres, lesiones personales, censuras a los medios de comunicación, control absoluto del poder, desconociendo el sistema de pesos y contrafrenos, y por regla general partidos políticos únicos. En la justicia transicional hay una necesidad prioritaria de reparar integralmente a las víctimas, y los responsables deben rendir cuenta de sus actos ante las instancias judiciales, que para el caso de Colombia tenemos en la Jurisdicción Especial de Paz la Sala de Reconocimiento de la Verdad, y en las instancias extrajudiciales la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, o la CEP. Para poder transitar del conflicto a la paz o de un régimen autoritario a una estabilización democrática, se requieren reformas institucionales de alto calado, profundas en el sentido de restaurar el régimen constitucional o convocando a una Asamblea Nacional Constituyente y ampliar las garantías democráticas. El último propósito de la justicia transicional es consolidar la paz estable y duradera, o lo que es lo mismo, la convivencia pacífica. El artículo 22 constitucional nos está diciendo que la paz es un derecho y un deber, tiene una doble connotación. Lo desarrolla el artículo 5 de la ley 1820 de 2016, que es la ley de amnistías e indultos. Vista así, la paz tiene una connotación como derecho, es decir, como una facultad, y como deber, como una carga que tienen los ciudadanos de respetar las leyes y los tratados internacionales. En esta fase se transita de un régimen que controla el poder de manera absoluta y donde el sistema de pesos y contrafrenos no se está aplicando, de manera tal que se abusa y se extralimita en el ejercicio del poder. Y lo que se quiere en últimas es estabilización democrática, o lo que es más concreto, elecciones libres a través de la implementación de los mecanismos de participación ciudadana, es decir, referendo y plebiscito. A partir de allí vamos a definir lo que es la soberanía popular. La soberanía popular, es decir, la delegación del poder. La delegación del poder de los sujetos o de los ciudadanos hacia un representante político que debe interpretar sus intereses generales para mejorar sus condiciones de vida. Se habla entonces de que debe existir apertura democrática, y se refleja en que existe división de poderes, ejecutivo, legislativo con sus respectivas cámaras y el poder judicial, para contrarrestar los abusos de poder y mantener el equilibrio de la balanza o el equilibrio de poder